todos, bienvenidos a Matos Le Gusta Leer. Hoy vamos a hacer el wrap-up de abril. Abril estuvo un poco mejor en términos de tiempo, pero me pasó lo que me pasa muchas veces, y es que cojo un libro que me empieza a estancar la vida y me estanqué con la lectura, que hubiera podido aprovechar más si hubiera decidido abandonar este libro más temprano de lo que finalmente me decidí. Este es un libro al que yo le tenía muchas ganas, era uno de esos libros que con House of Retórica teníamos así como en la vista. Y yo creo que igual se lo voy a heredar porque el problema soy yo como lector, creo. ¿De qué va? Este es un mundo muy parecido al cuento de la criada, donde hay unas mujeres que son las sisters, las hermanas, que hacen parte de una orden religiosa que sirve a los soldados en las naves y sirve como prostitutas mudas. Entonces los soldados pueden desquitarse con ellas, confesarse, y además satisfacer un montón de necesidades, porque pues ese es su trabajo. Y esto es parte de la humanidad, digamos, está bajo esta alianza política entre Estado y religión. Y hay otra parte que en esta guerra lo que hace es que le pone a la gente unos implantes para controlar sus emociones. Entonces tenemos una protagonista que es una hermana, tenemos un protagonista que es uno de sus soldados que perdió a su contraparte y ahora resulta que su contraparte es un traidor y entonces tiene que ir a buscar para matarlo, y esa es la tercera voz de esta historia, que en todo el comienzo solo la escuchamos a través de mensajes que le dejan al chico. Entonces, sí hay una cercanía con el cuento de la criada. Voy a aclarar una cosa, yo abandoné el cuento de la criada, y creo que lo abandono un poco por las mismas razones, y es este tema de control del cuerpo, que si bien en el cuento de la criada está justificado políticamente y como que uno tiene una presencia política clara de la situación, aquí no, y eso me empezó a hacer mucha falta. Luego empecé a leer como comentarios, sinopsis, porque además esto es un libro como de 4 o 5 estrellas o 2 estrellas automáticas, como que a nadie le parece un libro de 3, es muy chistoso. Y mucha de la gente a la que no le gustó tenía como la misma sensación que yo tenía, como que había una cosa con el cuerpo, que sí es importante revisar los sistemas de control sobre el cuerpo, pero que no nos parecía la manera en la que estaba trabajado aquí. El autor es no binario y hay al final, cuando ya leyendo todo eso, yo decidí que ya no lo iba a terminar. Entonces ya me leí como a la gente que hacía spoilers del final, porque había una cosa del final que era como un plot twist ahí, con el que mucha gente se enfureció, y yo creo que si hubiera llegado allá me hubiera pasado exactamente lo mismo. Pero sí creo que hay aquí como una visión de el cuerpo y el control sobre el cuerpo que es importante dar, es una mirada importante, pues por eso creo que se lo voy a heredar a Sal, porque sé que él lo quería leer y puede que tenga una visión muy muy diferente de la mía. Entonces este fue el que abandoné, y ahora les voy a hablar del que es una segunda parte, entonces no puedo decir mucho, y esto es el ahorcado, creo que se llama así la carta, el ahorcado, el colgado. La verdad es que yo del tarot no sé, y esto estaba basado en cartas del tarot, entonces es The Hanged Man, el ahorcado, sí, que es la segunda parte de la primera trilogía, o esos son los planes del autor. Va a ser 3 trilogías contando la historia de Rundi y Brandon, y esta es la segunda parte de la primera trilogía, que es lo que está publicado hasta ahora. El tercer libro sale a mediados de este mes, entonces ya ahí me los voy a comprar ya en físico. Y lo disfruté muchísimo. La dinámica entre Rund y Brandon es fantástica, parecen un matrimonio de 50 años, me parece lo máximo. En el primer libro, Rund termina a cargo de un adolescente, y resulta que este adolescente estaba comprometido en matrimonio con el ahorcado, que es un personaje shady, no alcanza a describir, o sea, es un personaje de verdad muy horrible. Y en la medida en que van investigando cómo lograr que el chico no se tenga que casar con este señor, empiezan a descubrir, a través de ir a los espacios y a los lugares de los que este señor es dueño, hasta dónde va como la perversión de este ser, y es bien interesante como entrar ahí en términos físicos.
a través como de los lugares para que te hablen de un personaje. Eso me pareció que estuvo como muy bien logrado. Y además la familia extendida va creciendo y entonces Rune tiene que tomar como unas decisiones que lo cogen un poco por sorpresa, como tener que llegar a tomar estas decisiones tan rápido porque eran decisiones que él pensaba tomar en 100 años, una cosa así. Entonces eso estuvo muy chévere, como que incluso el personaje protagonista se sorprende de las decisiones a las que tiene que llegar a tomar y eso está como muy bien en términos de la narrativa de esta historia que es compleja pero bien entretenida. Recomiendo mucho esta trilogía. Y digamos que ahí cuando ya me leí este y ya decidí abandonar el otro, como que un montón de cosas fluyeron y pasé entonces a las dos grandes lecturas, digamos, como del mes, que serían Cloud Cuckoo Land de Anthony Doerr, que les dejo aquí la portada en español porque está traducido. Y este fue el libro de Bebedoras de Tinta, porque la vida es así, nos demoramos un montón con él. Y el día que nos íbamos a reunir, yo les cancelé a todos porque mi mamá se me enfermó. Tenemos todavía que reunirnos para hablar de este libro, pero lo recomiendo muchísimo. Por un lado, ya había disfrutado mucho de este autor en una novela de ficción histórica, que no me acuerdo en este instante cómo se llama, pero les dejo aquí rápidamente la portada. Y este es ficción histórica también, y se mueve en tres tiempos esencialmente. Uno es la Constantinopla del 1493, cuando cae Constantinopla a manos de los turcos, y entonces es una muchacha cristiana, huérfana, que vive con su hermana en un lugar para bordadoras, ¿sí? O sea, es decir, son mujeres que están esclavizadas para trabajar ahí por siempre jamás, mientras el dueño se hace rico con los bordados. Y el descubrimiento de la palabra escrita, obviamente que una mujer cristiana jamás en esta época podría, y es la historia de ella en la ciudad. Luego es la historia de un chico con labio leporino, obviamente maldito, bueno, imagínense todo lo que pueden haber dicho de esta pobre criatura, que cría bueyes y termina siendo reclutado por el ejército que viene a tomarse Constantinopla. Luego hay un segundo tiempo, digamos, que es contemporáneo, es el siglo XX, y hay dos personajes. Uno es un veterano de la guerra de Corea, que ya es un octogenario, que está montando con unos niños una obra de teatro a partir de unos textos que él lleva muchos años traduciendo, o sea, no muchos, los descubre y por una relación previa con otro veterano de la guerra empieza a hacer una traducción y termina montando la obra de teatro con los niños en la biblioteca, a la que llega un joven bioterrorista, ¿sí? Es como una persona que está muy comprometida con la defensa del medio ambiente, pero también es una persona muy confundida, que otros están manipulando y lo convierten en un terrorista. Y el quinto punto de vista está en el futuro de una muchacha que está, una niña, 13 años, está en un proyecto de una nave generacional hacia el nuevo destino de la humanidad, pero llega un virus y se contamina este espacio, ya termina encerrada con la inteligencia artificial de la nave. Pero estas 5 historias, y es lo que es magistral en la narrativa de Doerr, es que están todas atravesadas por un texto que también es falso, ¿sí? Que también es una creación del autor a partir de referencias de textos perdidos en la antigüedad. Entonces hay la historia de un personaje que quiere ser lo que no es, quiere ser un ave, pero entonces termina siendo un burro, luego un pez, para luego finalmente ser un ave. Y entonces el viaje de este personaje se vuelve un elemento conector en estas 5 historias y es fantástico. De verdad, es un libro que yo tuve muchos problemas con el arranque, como que no sentía estas 5 historias cómo se conectaban más allá de que estaba este texto ahí, sí, pero como que no las veía ni acercarse entre ellas, ni generar lazos entre ellas. Y luego este señor las va acercando, las va acercando, las va acercando, y es absolutamente fantástico. O sea, el final, yo no sé, uno se lo aspira, o sea, es como uno no se da cuenta que no ha parado de leer por horas. Es así de sencillo, es el tipo de disfrute que trae esta novela.
Y el último lo tenía ahí, pero no lo, digamos que no lo había priorizado hasta que Sal de House of Retórica se emocionó y me contó cosas maravillosas de este libro, que es A Marvelous Light de Freya Mask. Así que no me acuerdo. Y esto es una Inglaterra mágica antigua, setting que me encanta, en este caso eduardiana, y un joven noble que logra ahí medio pasar sus exámenes para servicio público, pues lo mandan a un trabajo para el cual él no está calificado y no ha recibido la necesaria información para poder asumir ese cargo y asumirlo bien como un servidor público. Entonces termina metido en este otro lado de la Inglaterra mágica porque alguien cree que él, como a persona a cargo de esa oficina, tiene una información que él no tiene. Entonces lo maldicen y entonces su contraparte mágica se lo tiene que llevar para poderle salvar la vida. Pero ahí empiezan una serie de desencuentros entre los dos personajes a medida que vamos entendiendo hasta dónde se extiende este objeto perdido, digamos. Eso se vuelve la punta del iceberg para darnos cuenta que una parte de la sociedad mágica está tratando de conseguir unos objetos de poder, digamos, para devolverse o darse a sí mismo como unas mejores condiciones, que ya son bastante buenas, pero digamos que es un tema de ambición política y económica, y estos dos personajes que son un poco... Uno es un noble, pero digamos que ha quedado en una muy mala posición después de la muerte de sus padres, y el otro, aunque es una persona que tiene magia, tiene muy poca, entonces también está como muy abajo en su escala social. Entonces son dos personas que tienen, dos hombres que tienen muchos problemas, que ninguno de los dos sabe comunicarse muy bien, pero que son personas inteligentes y sensibles. Entonces hay finalmente un encuentro, hay finalmente una construcción de una cosa sólida en términos de amistad, respeto, amor. Es fantástico, es una gran novela, es súper entretenida, está muy bien contada, la conexión emocional y física de los dos personajes se va contando de una manera súper natural y dulce y encantadora. Súper, súper recomendado. Si no estoy mal, el segundo está por salir. Hay un cambio, un shift ahí en los personajes. Creo que son las chicas ahora las que van a ser las protagonistas, lo cual está también muy chévere. Creo que pasa entonces ahora ser un romance sáfico. Entonces si les gusta como este setting que me parece particularmente seductor, les recomiendo muchísimo este libro porque sí, fue un disfrute absoluto. De momento eso es todo, espero que leamos mucho, nos vemos pronto, chao.